ir tomando referencia. Tenerlos nuevamente en Visión Inteligente de Negocios, el podcast orientado a temas de modelos de negocios, emprendedurismo e innovación. En esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar de primera mano de una de sus fundadoras la iniciativa Tux Mexico, que a través del desarrollo local de algunos artesanos, artistas de regiones de México, están promoviendo pues esta revalorización y toda la dinámica de un modelo de negocios que vaya orientado sobre todo a un beneficio a estas comunidades. Y me acompaña Tania Bustamante, que precisamente es mi invitada, una de las fundadoras, con la que voy a tener la oportunidad de platicar en esta hora aproximadamente de duración del episodio para conocer un poco más acerca de esta iniciativa. Bienvenida, Tania, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la introducción, Oscar. Yo feliz de estar aquí, muchísimas gracias por la oportunidad y encantada de compartirles un poquito más de esta mágica iniciativa Tux Mexico. Gracias, Tania. Y bueno, brevemente una semblanza de mi invitada. Tania tiene 25 años, es abogada, cofundadora de Tux Mexico, un emprendimiento social que ya mencionábamos, busca honrar el legado cultural de las expresiones artesanales para el bienestar social. Realmente admira a los artesanos y cree que si elevamos la conciencia del colectivo humano en sus diferentes esferas, se fomentará la creación de vínculos que propicien el desarrollo. Para Tania, la felicidad de aceptar con gratitud el presente es ahí en donde encuentra una razón para construir un mejor futuro. Hablaremos más tarde de esto a grandes rasgos, pero dentro de su semblanza menciono también lo siguiente: el legado de su hermana y su sueño de vincular oportunidades comerciales éticas y justas para los artesanos ha dado paso a esta creencia fiel de que el punto de encuentro entre la tecnología, que es una característica de esta innovación, y la comunidad artesanal es uno de los factores que fomentan la inclusión, el reconocimiento y la revalorización del talento artístico, expresado a través de técnicas artesanales ancestrales. Para Tania, lo anterior está estrechamente relacionado de forma positiva con el índice de movilidad social. Y como podemos escuchar en esta breve semblanza, creo que nos da un amplio panorama de todo lo que vamos a platicar de hoy, Tania. Y pues si gustas, empezamos definiendo pues brevemente qué es lo que hace Tux Mexico. Adelante. Muchísimas gracias por la introducción. Pues mira, te platico, digo, ya cosas como muy técnicas están dentro de la semblanza que mencionabas, pero en otras palabras más coloquiales, para no repetir como lo mismo y los formalismos de todas las palabras clave que son las que ya comentaste, pues realmente Tux Mexico es esta plataforma por medio de la cual vinculamos oportunidades en el mundo comercial con las técnicas artesanales. Es decir, en lugar de enfocarnos en la artesanía per se, nos enfocamos en la persona, que al final es la raíz y quien realmente hace que esto sea posible, ¿no? Que la artesanía surge. Entonces, si se generan oportunidades basadas en comercio justo, en reconocimiento para los artesanos, en fondos de ahorro para sus comunidades que reduzcan carencias y demás, y además fomentando la preservación de las técnicas, podemos generar experiencias exclusivas adaptando la técnica artesanal a las necesidades del cliente. Y en este sentido, pues encuentras una gama muchísimo mayor de oportunidades para la comunidad artesanal, ya que en lugar de hacer alguna artesanía y alguna pieza y posteriormente ver cómo la introduces en el mercado, es al revés, analizas las necesidades del mercado, etcétera, y de esta forma, con el expertise del artesano y en co-creación con ellos, se realiza como la pieza idónea, con todo lo que implica, ¿no? Además del impacto social, la transparencia y demás, que es algo súper importante para nosotros. Entonces, en este sentido, sí, somos un emprendimiento social y un emprendimiento social tiene dos áreas súper importantes, las cuales tienen que coexistir. Por un lado es el tema social, que es el tema del impacto, bla, 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 lo cual se basa en los 4 pilares que ya comentamos. Y por otro lado está el tema comercial y te ayuda a que este impacto no esté condicionado de donaciones, etcétera, por ejemplo, sino que sea algo sostenible por sí mismo y que de esta manera pues se pueda seguir generando impacto conforme pues los años pasan, y al final es el mismo artesano el que genera su propia riqueza o impacto y beneficio para su comunidad, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente en el área social eso es como lo que mapeamos, en el área comercial eso es nuestro diferenciador, y en conjunto, pues imagínate, ¿no? El diferenciador de lo que es Tux Mexico con todo lo que se podría derivar de lo que te acabo de mencionar ya en detalle. Gracias, Tania. Y una de las estadísticas importantes, bueno, tenemos la oportunidad de llegar
más allá de México, a Centroamérica, un público también amplio y en crecimiento en los Estados Unidos e incluso también algunas ciudades de Europa. Para poner un poco el contexto de esta realidad, sé que mucha gente, sin duda, de los países que nos escuchan, conocen o identifican la característica de la artesanía mexicana, pero la realidad social, que es otro de los elementos de esta innovación, es realmente muy fuerte. La inserción de lo que se está logrando es un impacto realmente grande. De hecho, en las propias estadísticas que logró ubicar, en lo que ustedes manejan información en su página, en México 10% de la población es artesana, hablamos de aproximadamente 12 millones de personas, 80% tiene más de 50 años, pero este dato es de bastante impacto y reflexión. 61% vive en pobreza extrema. Solo 14% recibe un salario mínimo al día, que, bueno, más o menos las estimaciones, hablaríamos de pesos mexicanos, aproximadamente 173 pesos mexicanos, que no es algo que pueda condicionar una vida plena o con las condiciones básicas para vivir. Aquí es donde se inserta TUS Mexicú y empieza a generar estos cambios con lo que tú ya nos comentabas, Tania. Relativamente es una innovación reciente, Tania. ¿Cuánto tiempo llevan ya con todo este proceso de impacto? Porque me parece que ustedes tuvieron que vivir también una parte importante del desarrollo del modelo en pandemia. No sé si por ahí mi lectura es correcta. ¿Es así, Tania? Sí, tal cual. Mira, el proyecto inició, bueno, la idea como tal, incluso antes del proyecto, a principios de 2019. Sin embargo, por lo que vamos a comentar al final, que es un poquito de cómo realmente nace TUS Mexicú, a mis manos llega a finales de 2019. Conozco a Cintia, mi socia, a principios de 2020. Ambas estudiamos en el TEC de Monterrey en Guadalajara, y en como el edificio de incubación de proyectos sociales del TEC nos presentan, y entonces empezamos a trabajar juntas, pues digamos que a concretar lo que es una idea, ahora sí que en un modelo de negocios y de impacto, que es súper importante, ¿no? Que es ahí en donde se diferencian fundaciones, empresas normales y empresas sociales. Entonces se van desarrollando ambos modelos a la par. Esto a principios en febrero de 2020, y pues bueno, nos sorprende pandemia, ¿no? Y claro, viene un reto enorme porque yo estudiaba en Guadalajara, aunque soy de Ciudad de México, mi familia vive en Querétaro, y pues yo en Guadalajara era foránea. Por pandemia yo me regresé a Querétaro, ¿no? Y sin saber, pensando que era una semana, al igual que todos, como empezó el COVID, yo me acuerdo que teníamos exámenes y se cancelan exámenes, se posponen, y todos fuimos felices, cuando realmente la siguiente vez que regresé a Guadalajara fueron 7 meses después a traerme mis cosas y regresarme a Querétaro, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que nos sorprende pandemia. Teníamos muy poco tiempo de conocernos en persona, incluso Cintia y yo. Es decir, antes de ser socias, involucrarnos con el proyecto, no nos conocíamos, a pesar de que íbamos en la misma escuela. Ella estudió diseño industrial y se graduó a finales de 2020, igual que yo. Entonces, sí, fueron varios retos. Nos sorprendió pandemia, no nos conocíamos, no teníamos tanto tiempo de estar como en persona trabajando, y era el último año de escuela para ambas, es decir, estábamos como cerrando pues todo lo que la escuela te pide, materias y demás, para graduarnos a finales de 2020. Y de ahí pues viene 2021, que fue pues también año de pandemia y demás, vinculación con artesanos, etcétera. Esto lo veníamos haciendo desde el 2020. Antes de que empezara pandemia alcanzamos a ir como a algunas lugares estratégicos en donde encontramos el contacto directo con los artesanos, porque digo, ya te platicaré un poquito más adelante cómo es que llegamos a los artesanos, pero sí, es como presencial y demás. Después viene pandemia, nos limita todo, no podemos ir en comunidades, no podemos seguir recorriendo estos lugares estratégicos, no nada, pero fue como un proceso de adaptación realmente, ¿no? O sea, acompañamos a los artesanos en este proceso para que la vinculación de lo que necesitábamos saber de ellos, entender de ellos, al final es un tema de aprender de ellos, realmente entender su contexto, o sea, y en general no es como cambiarlo, decir que está bien o que está mal, es entenderlo para ver de qué forma a ellos les funciona este mejoramiento que queremos plantear, ¿no?, en sus vidas. Entonces, pues generamos esta vinculación con ellos de manera virtual todo 2020 y parte del 2021, mapeando temas de impacto, conociendo las técnicas, muchísimo también
pues como research o investigación en internet, de historia, nos falta muchísimo por aprender. No te puedo decir que somos expertas, o sea, imagínate la cantidad de información que hay en algo tan ancestral como las técnicas artesanales en nuestro país. Entonces, a pesar de que creo que sé varios datos y me encanta seguir aprendiendo día a día, me falta mucho para aprender, pero sí fue como un proceso de muchísimo conocimiento con artesanos, nos fueron como recomendando entre ellos, así llegaron más artesanos a nosotros, a pesar de que todavía no los conocemos en persona. Hasta en 2021 hicimos como nuestra primera alianza comercial, y a finales de 2021 pudimos ir a Oaxaca a visitar varias de las comunidades, porque varias incluso hasta hace algunos meses seguían cerradas, ¿no? Hasta que no estuvieran todos vacunados, etcétera, etcétera. Entonces también fue un tema de respetar el proceso de pandemia en las comunidades, el cual no fue forzosamente igual al de al que los que vivimos en urbes más grandes o en ciudades en tiempos, ¿no? Entonces sí nos adaptamos, y un poquito la historia fue así, de cómo se vincula pandemia con los artesanos, con nosotros, y la verdad es que sí fue un súper reto, internamente y externamente, me refiero a los artesanos. Y es que en realidad, bueno, de parte de la semblanza que ya escuchábamos, uno de los elementos principales de la definición es crear alianzas comerciales. ¿Cómo crearlas en este contexto tan complejo? En regiones en las que probablemente también el alcance tecnológico, la confianza, que creo es un tema que ahorita me gustaría tocar, es volver a aprender, como tú mencionabas. Hay 4 pilares que hemos venido manejando dentro de la oferta de esta innovación, que es el comercio justo, el reconocimiento de los artesanos, generar proyectos que no nada más vayan a lo individual del artesano, sino que empoderen a las comunidades, y la preservación de las técnicas. Cuando lo leía, pues es algo realmente muy, muy interesante, que es esa búsqueda constante en muchos temas relacionados con la artesanía. Pero ¿cómo se vive, Tania, de cerca? Es decir, ya teniendo esta alianza o creando estas alianzas comerciales, creo que el tema de confianza de muchas comunidades, de muchos artesanos en sí mismos, es una barrera tremendísima que romper. Agreguémosle ahora el factor pandémico y bueno, tenemos realmente, creo que ustedes necesitaron habilidades, pues, que yo creo que tal vez fueron desarrollando también en el camino, llegaron de personas en esta forma de poder impactar comunidades. ¿Cómo vivieron este proceso de acercamiento, Tania? Porque creo que, al menos si lo vemos en forma técnica, es clara la forma en que lo explican, pero ya llevarlo a cabo y poder obtener ese sí, estamos interesados, ¿cómo lo han logrado, Tania? Mira, te platico, tenemos alianzas comerciales, sociales y artesanales. Las artesanales son justo con los artesanos de las comunidades. Las sociales son todas estas empresas que, pues, con las que hacemos alianza para generar impacto en las comunidades, es decir, eficientar los recursos que nosotros vamos juntando para estos proyectos de empoderamiento, y así, pues, hacer un impacto aún mayor, ¿no? Esas son las sociales. Y las comerciales, pues, lo que comúnmente se conoce como clientes, ¿no? Entonces sí, son como esas 3 tipos de alianzas, y por lo que entiendo, pues aquí me gustaría hacer hincapié, respondiendo a tu pregunta, las alianzas artesanales, ¿no? Que es el tema de la confianza, los 4 pilares y demás. Mira, o sea, así como los acabas de mencionar, en la práctica, el tema de comercio justo, ¿no? Y de la forma en la que más o menos toque un poquito más a fondo cada uno de los puntos, te vas a dar cuenta cómo es el trato de nosotros con los artesanos, y por ende de dónde se deriva la confianza o la credibilidad en el proyecto, ¿no? El primero, que es, te repito, el tema de comercio justo, es un tema en donde en México el no regatear no significa que estés contribuyendo a un tema de comercio justo. Desafortunadamente hacen falta herramientas en el contexto artesanal para que ellos puedan y sepan costear sus productos completos, ¿no? De principio a fin, con todo lo que involucra, y que de esta manera se lo puedan explicar al mercado y el mercado lo pague, porque también tú como consumidor, si nadie te dice, no es adivino, ¿no? Entonces nos acercamos con ellos a conocer el proceso, que al final, repito, ellos son los expertos de la técnica, en todo momento aprendemos nosotros de ellos. Entonces, o sea, como que justo mapeamos todo el proceso desde, por ejemplo, no sé, hablando del barro, ¿no? Bueno, van a la mina de barro, no es que pidan el barro o sea, por donde sea y se los traigan a sus casas, ¿no? Van a la mina de barro, lo traen, limpian el barro para que, o sea, las ramitas y demás, después lo dejan un poco secar, luego lo preparan, lo ponen en un torno, le dan la forma, luego lo decoran, luego lo dejan secar, luego viene el método de cocción, que puede ser en horno de leña, el horno de gas,
dependiendo de la técnica, y esto barro, pero imagínate así en textiles y las demás técnicas. Entonces, nos vinculamos en todo el proceso para irles explicando qué es todo eso que se tiene que considerar y que entonces se llegue como a un precio, a un modelo de comercio justo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces consideras las horas reales implicadas de mano de obra de un artesano, en donde además son artistas, o sea, cada pieza es única, es arte lo que tenemos en las manos, ¿no? O sea, no, tampoco es equiparable con, pues al final, ¿cómo mides la parte artística? O sea, yo te puedo decir que le ponemos un número que se tiene que seguir aterrizando y perfeccionando porque no hay, o sea, no puedes decir cuánto vale tu nivel de creatividad, ¿no? Y más si viene de tus antepasados y con la exclusividad de que es en México, eso vale muchísimo, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros como que desglosamos el tema de cómo viven los artesanos, qué se necesita para que vivan, bla, 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 cuánto es lo mínimo que necesita un artesano realmente para vivir al mes en sus condiciones familiares y demás, con aproximados. Por supuesto que está por encima del salario mínimo y la canasta básica, o sea, no alcanza. Y eso lo dividimos entre las horas realmente laborales de un artesano, que son más o menos como entre 5 y 6 días a la semana, entre 4 y 5 horas diarias. No puede ser más, ¿por qué? Porque es un tema tan a detalle, barros, telares, lo que sea, o sea, las destrezas naturales se cansan y le quita calidad. Entonces es respetar también el proceso. No puedes equiparar un proceso artesanal a lo mejor estar en la compu como yo, que puede estar 8 horas a lo mejor, ¿no? Entonces, todos estos factores se involucran, vamos haciendo como calculadoras con ellos y les explicamos para de esta forma pues llegar a un tema de comercio justo con el cliente. El tema del reconocimiento, nosotros tenemos unas tarjetas de reconocimiento o identidad en donde hicimos un diseño por técnica gráfico y por otro lado viene Tux Mexico como aliado de los artesanos promoviendo su arte, su técnica y posicionándolo con los pilares sociales, y un espacio en donde el artesano pone su firma a mano, su autógrafo, su dibujo, lo que al artesano como artista le nazca poner ahí, para de esta forma reconocer que el dueño y el autor intelectual de la pieza es él. Nosotros solo somos un medio por medio del cual esa pieza llegó al consumidor final. Y con un código QR en donde justo viene explicación de los significados, de dónde es la técnica, los procesos y así. Entonces, estas tarjetas de reconocimiento de identidad, pues bueno, van en concreto con ese pilar. Luego vienen los proyectos de empoderamiento por medio de los cuales, independientemente del comercio justo del pago al artesano, pues viene el reto comercial, que también implica muchísimos gastos. O sea, el poder posicionar una técnica que está pues valuada muy mal en el mundo en general, pues implica un gran labor en la parte comercial, ¿no? Y ahí es en donde entra nuestra labor ya como para posicionar la técnica, la pieza, el diseño, el expertise del artesano, todo lo que se está mapeando, una empresa sostenible que está haciendo que esto sea posible, etcétera. Y en esa parte comercial, que repito es independiente al pago de comercio justo, al artesano le reconocemos un 10% respecto del valor de la mano de obra, que se va juntando, es como un fondo de ahorro por comunidad, por técnica, y con ese fondo se buscan aliados sociales para que decimos, tenemos, algo, 10,000 pesos, bueno, con 10,000 pesos vamos a darle lentes a todas estas artesanas que bordan, ok, ¿con qué empresa puedo hacer una alianza para que estos 10,000 pesos no alcancen para 2 lentes o 5 lentes, sino que alcancen para 50 lentes, ¿no? Entonces, ese es el chiste y ese es como el tema de los proyectos de empoderamiento. No solo dar dinero es apoyar, o sea, realmente se necesitan muchas más herramientas. Y en estos proyectos de empoderamiento manejamos con ellos un esquema de 70-30. Al final, para estos proyectos no se necesita solo dinero. O sea, también son recursos intelectuales, de expertise. Ellos son los que conocen su entorno, no nosotros. Nosotros estamos ahí para entenderlos y intentar brindarles mejores herramientas, pero repito, son ellos los expertos. Entonces, un 30% es lo que ellos aportan y un 70% es lo que nosotros aportamos en los proyectos de empoderamiento. Y no me refiero a lo económico. Lo económico recae en nosotros la mayor parte del tiempo y en su mayor porcentaje, pero por ejemplo es el artesano el decir, ok, si es un taller nuevo, ok, yo voy a conseguir las maderas, el carpintero, yo voy a decir que la tabla me funciona a tal altura, no es llegar y decirle, ten tu taller, porque también es un tema en donde ellos, pues justo les estás reconociendo el valor que tienen para poder hacer esos proyectos, no tienes que llegar y dárselos como si ellos no pudieran, es simplemente complementar las herramientas que les hacen falta, ¿no? Entonces, pues sí, es como este esquema de 70-30 en donde los involucramos en esos proyectos de empoderamiento, no es llegar y un tema de asistencialismo, eso es lo que no queremos. Y el último, la preservación de las técnicas, pues bueno, imagínate, o sea, las nuevas generaciones justo no están aprendiendo las técnicas, ¿por qué? Pues porque si tú como nueva generación ves que tu papá no tiene acceso a una vida digna o mejor, o interprétalo como cada quien lo quiere interpretar, lo que haces, vas y buscas otras oportunidades, ¿no? En donde además si no recibiste una educación a lo mejor completa para acceder a mejores oportunidades, pues igual y terminas en situaciones que te pueden poner en riesgo o que ponen en riesgo la seguridad del país y demás, ¿no? Entonces,
Digo, ese es un factor, digo, independiente al tema en cuestión, pero pues sí es indirectamente también en donde se está como beneficiando este tema, ¿no? Entonces sí, es la preservación de las técnicas, porque además, si no la aprenden las nuevas generaciones, ¿qué va a pasar? Pues el día de mañana a lo mejor mis sucesores no van a conocer lo que es el barro negro, el barro blanco, el telar de cintura. ¿Por qué? Porque las personas que tenían la posibilidad de haber aprendido eso y continuar con el legado a través de los años, hoy en día se encuentran pues trabajando en otros sectores, ¿no? De la economía. Entonces, pues sí, básicamente así es como generamos el desarrollo de la confianza con los artesanos. Esto es lo que implica cada uno de los pilares en la práctica. Me podría extender mucho más en cada uno, pero sí, así es como lo hacemos. La verdad es que sí, al principio los artesanos son un poquito incrédulos porque les llegan oportunidades o han tenido ya experiencias en donde, pues sí, no todo el mundo te dice que todo va a ser color de rosa y luego qué pasa, ¿no? Entonces sí, pues es con la práctica, realmente yo te puedo decir que para el impacto que se necesita y el alcance y pues el potencial que hay, no es nada lo que hemos logrado, falta muchísimo por hacer, pero también honramos y hacemos grande y con muchísimo orgullo lo que hemos hecho, ¿no? Porque al final sabemos que el posicionar las artesanías en el mercado en un tema de comercio justo, pues el día de mañana, si gracias a mí una persona se enteró cómo es el telar, las horas que implica el proceso y todo. Si va a Oaxaca o a Chiapas y ve a un artesano haciendo algo en telar, aunque no sea a través de mí, ya tiene una revalorización de lo que es ese telar, ¿no? Y por ende los artesanos y demás. Entonces, pues básicamente así es como desarrollamos el tema de confianza vinculado con los 4 pilares sociales. Uno de los elementos que podemos ver, siempre en los episodios hago mención de esto, al final, en la descripción tanto del podcast, tanto de los videos que ustedes van a poder ver, hay todos los links para que puedan conocer acerca de TUS Mexico, en este caso, su página oficial, todas las redes sociales que manejan, porque vale la pena, es realmente apreciar el arte en lo que ellos manejan. La página es hermosa, cuando tuve la oportunidad de verla, el diseño acorde al contexto que manejan. Y hay dos elementos que quedaron mucho sonando en mi cabeza cuando tuve la oportunidad de verlos. Uno de estos creo que va muy relacionado con lo que mencionabas, Tania. Hay una mención muy clara en la descripción, porque es un proceso, como bien tú mencionabas, de tal vez educarnos, tanto como gente que quiere adquirir estos productos, como valorizar en general las personas que visiten la página. Creo que van a llevarse un panorama muy amplio de la realidad que estamos viendo con los artesanos en México. Y uno de los elementos que destacan fuertemente, los artesanos no son empleados, no son alguien que yo contrato, porque hay todo un esquema de cuidado que es impresionante cómo poder lograr esa confianza y cómo poder decir, necesitamos esto de ustedes, pero respetando estos tiempos, estos momentos, estos usos y costumbres que creo que por ahí nos podríamos aventar un tema muy grande solamente en un solo estado de la República, no digamos en todos los que ustedes trabajan. Y el otro elemento que me llamó mucho la atención fue que vi dos conceptos que hasta antes no había pensado que pudieran estar juntos, que eran lo que ustedes llaman las artesanías premium. Es decir, es ese plus, ese reconocimiento, esa valoración del arte realmente que está detrás y que en muchas ocasiones, como platicamos antes de iniciar la entrevista con Tania, quienes estamos a veces cerca de una región en la que se producen artesanías, no le damos el valor. Viene el regateo, viene un trabajo que la artesanía se releva como un trabajo que no puede llegar a escalar nuevos horizontes, pero creo que con esta iniciativa ustedes lo están logrando, Tania. Y me gustaría, bueno, aparte de si quieres mencionar un poco acerca de estos dos conceptos, ¿cómo llegaron a determinar, pues tal vez este nivel de artesanías premium? ¿Qué característica podrías tú decirnos que para ustedes tiene esa artesanía premium como para entender un poco mejor el concepto? Claro. No, mira, básicamente es como apelar al tema de revalorización. Al final, ¿qué es una artesanía premium? Una artesanía premium no depende de la percepción de nosotros o del filtro que nosotros hagamos, es simplemente que el artesano no esté limitado por un tema de presupuesto o de regateo a expresarse como artista, en donde no se limita y en donde al contrario pone todo lo que está como en su creatividad, en su conocimiento y que viene de, pues al final, sucesiones ancestrales y que se pone en una pieza, lo cual entra pues justamente ya como se ve materializado esta parte como romántica que te platico, es pues una pieza con muchísimo más detalle, una pieza que sí se puede adaptar a las necesidades del cliente, pero imagínate que este es un pastel, ¿no? Que es la artesanía. Si tú estás diciendo que el cliente va a poder adaptar lo que sea que necesite,
con el artesano, pues ese es un cachitito. O sea, tú al artesano le puedes dar lineamientos bases, ¿no? Pero el artesano es esta inspiración, es este conocimiento interno que le permite poner detalles en las piezas, lo cual las hacen únicas, ¿no? Y es ahí en donde pues separamos a un poco del tema de pues, souvenir y artesanía con arte, ¿no? Que es una principal labor de lo que queremos hacer para que se empiece a disociar el tema de regateo o que es chafa o que no vale la pena, ¿no? Claro que también yo como artesano, si sé que puedo hacer una pieza de un mes, pero nadie me la va a pagar, pues mejor me pongo a hacer 100 piezas que son mucho más fáciles de hacer, que no me exigen, que no, igual y no sacan lo mejor de mí porque doy para muchísimo más, pero no tengo la oportunidad de expresarme de esa manera, ¿no? Entonces, a eso es a lo que decimos como artesanía premium, o sea, que el artesano realmente pueda hacer cosas diferentes que le nazcan y que tampoco lo vea como un riesgo de que es que si lo hago, igual y no lo vendo y no como mañana, ¿no? Que es mucho de la realidad de la comunidad artesanal. Entonces, sí, es como reconocer el talento que tienen, darles la oportunidad para que expresen lo que ellos ya saben y tienen, y pues que solitos nosotros podamos ser esa plataforma para que haya un mercado incluyente a todo ese tipo de posibilidades, ¿no? Entonces, sí, es como encontrar esa balanza y empezar a diferenciar piezas que ya, pues justo si se ven como arte, que al final la artesanía es arte. O sea, yo te puedo decir aquí artesanía, arte, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es la connotación que tú le des. Para mí hoy en día yo sé que es lo mismo, ¿no? Es un trabajo manual y demás, con técnicas únicas, con muchísimo detalle, y para mí artesanía y arte es lo mismo. Sin embargo, hoy en día la connotación que tiene el mercado es diferente y por eso usamos más la palabra arte que artesanía, ¿no? Además de que pues ya la pieza también la ves diferente, o sea, es una pieza con mucho más detalle, cuidada, bla, bla, bla. Entonces, no sé si esto como que quede claro y responda a tu pregunta, pero es un tema de percepción también. Sí, sí, claro, Tania, y recalcar que a veces se nos puede escapar algo tan sencillo como lo que voy a comentar. Estamos hablando una empresa que tiene un concepto que quiere desarrollar para su negocio, que necesita de todas las artesanías que ustedes están ofreciendo en Tux Mexico, pero al final de cuentas, cada pieza es única si la vemos de esta manera, ¿no? Es un trabajo totalmente artesanal en la que se pueden sentir orgullosos quienes sean sus clientes, de decir, es que como esto no hay otro, no hay igual, Exacto. habrán otros Es eso. parecidos. Y justo, mira, dentro de las artesanías, algunas técnicas se les ha dado otros usos como utilitarios que siguen siendo obras de arte, ¿no? O sea, ok, con el barro negro ahora están muy de moda los mezcaleros y demás. Cada pieza, tú ponme los mezcaleros que quieras, es única, es hecha a mano, el tema de cocción, cómo agarran las tonalidades, todo es único, ¿no? Y nada más aquí quisiera como aclarar un poquito para que quede claro, o sea, sí justamente nosotros lo que hacemos es colaboramos con empresas u hoteles o lo que sea, hemos colaborado con The Cape, Rosewood, Hyatt y por ahí algunas otras marcas, en donde justamente dependiendo de la necesidad adaptamos la técnica y se hace, ¿no? Por ejemplo, para Hyatt, ahí en Polanco, de México, su 10º aniversario, querían dar como algún regalo, ¿no? Entonces dieron unos mandiles y venía con un bordado artesanal de la comunidad Tzotzil en Chiapas, en donde ese bordado significaba un pilar, ¿no? Entonces venía como con su tarjeta, la firma del artesano y la reflexión de por qué el pilar, o sea, lo que para el artesano es el pilar, reflejada con el aniversario del Hyatt, ¿no? Entonces es toda una experiencia, o sea, a pesar de que cada mandil pues trae un bordado único hecho a mano, que aunque veas a los mandiles, digamos que similares en cuanto a un patrón, ninguno nunca va a ser igual a otro, ¿no? Más el tema de pues, no sé, o sea, como todo este tema de vincular lo que es la raíz de la cultura, el significado de los artesanos y cómo realmente sí hay un espacio pues, en el mundo en general para reconocer eso y que se vincula con los valores del hotel en este sentido, pues es algo increíble. Gracias, Tania. Y aprovechando la mención que haces de ya estas empresas que están volteando a ver esta iniciativa, hemos hablado un poco acerca de este trabajo que tienen muy importante con los artesanos, de la manera en que también en las comunidades a las que ellas pertenecen se están viendo beneficiadas, pero viéndolo desde el punto empresarial, el modelo de negocios, ¿cuál sería el mecanismo que sigue una empresa interesada en estos productos? ¿Qué sería el proceso que tiene que seguir? Obviamente mencionarles, creo que algo que destacan muy bien en su página también, es que todo es claro. Están realmente dando a conocer qué tipo de producto están manejando, ¿no? No es un producto de producción en serie, pues es algo que lleva tiempos y que también quien está interesado en adquirirlos
hacer una conciencia previamente del consumo que está haciendo. ¿Cuál sería el proceso o regularmente cómo manejan ustedes este momento de tener una solicitud y después hacer todo el trabajo del bajar esta información y de empezar el proceso? Sí. Mira, te platico, realmente pues somos una marca relativamente nueva, o sea, seguimos en un proceso de posicionamiento de marca y más para el mercado al que queremos entrar, o sea, te estoy hablando de colaboraciones de alta gama, porque hay un mercado que puede pagar este tema, o sea, de arte, de exclusividad, de revalorización, el tema de impacto, de personalización de proyectos y demás, ¿no? Entonces, durante este proceso, lo que hemos hecho es que hemos detectado algunas alianzas estratégicas y más bien nosotros ya llegamos con alguna propuesta. De ahí ellos complementan o pueden surgir nuevas cosas, por ponerte un ejemplo con el Hyatt. El Hyatt tiene un programa que se llama Hyatt Local. Entonces, a través de LinkedIn, yo haciendo publicidad de lo que somos, ellos nos mandan un correo y nos dicen, oye, yo tengo este programa que va a apoyar a empresas afectadas por pandemia, ¿te interesa? Yo realmente no soy un punto de venta de artesanía. O sea, yo y vendo piezas, sí tengo puntos estratégicos de venta más por el tema de posicionamiento de marca, pero no es que a mí me interese como tal ser un tema, una tienda solo de venta de artesanías. Entonces me dijeron, te presto el hotel, puedes vender, pues lo que quieras, es un tema de impacto, pero ustedes se hacen responsables de todo, ¿no? Que de hecho fue nuestra como primera alianza en mayo de 2021. Era por 3 meses y a la fecha sigue vigente, o sea, se ha dado también que ya está como por indefinido, esperemos que dure mucho tiempo más. El hotel, de verdad, la responsabilidad social es real, o sea, quiero aprovechar para mencionarles, increíble cómo hemos recibido el apoyo, pero bueno, en este sentido dijimos, ok, ponemos un stand como un tipo pop-up que está como 4 días a la semana ahí en el hotel, montamos algunas artesanías, que igual ya es como, ya viene más de nosotros, o sea, qué es lo que podemos poner ahí, porque el hotel sí al principio nos tocaba como a ver qué están poniendo, por el tipo de hotel que es, por la imagen que tienen que cuidar y pues bueno, sus protocolos, ¿no? Ahí sí, el hotel. Ya ahorita es un tema donde tenemos un poquito más como la carta abierta de ir metiendo diferentes piezas para que los ustedes vean y demás, y en este sentido, pues es un punto de venta más para los artesanos, ¿no? Y aquí, pues es un hotel muy empresarial, ¿no? Entonces, a raíz de esta colaboración con el Hyatt, que repito, de ahí nació lo de los mandiles, que esto fue hace algunos meses y así, que ese sí ya es a donde quiero llegar, ¿no? O sea, hacer estas colaboraciones directamente con las empresas. Pero bueno, este primer proyecto de Pop-Up nos ha dado la oportunidad de tener la audiencia de directores, de personas tomadoras de decisiones que tienen juntas ejecutivas en el hotel y que nos buscan, ¿no? Y entonces de ahí han surgido los clientes que nos han buscado. Ahorita entro un poquito más a detalle de cómo es ese proceso, pero a la par de este hotel, pues hemos buscado otros hoteles como puntos de venta, repito, uno para empezar a tener audiencia internacional sin tener que exportar también por temas de pandemia y así estaba todo muy complicado. Entonces, la manera que nosotros encontramos para encontrar una audiencia internacional en el territorio nacional fue a través de los hoteles, boutiques y demás. Tenemos también en Rosewood San Miguel de Allende como la alianza estratégica, por ahí estamos entrando a The Cape en Los Cabos para estar en estas galerías y repito, más como un tema de estrategia del punto al que queremos llegar, que es colaborar con Rosewood, con The Cape, con el Hyatt, y otras marcas que estoy hablando ahorita de hoteles. Entonces, sí, el proceso ha sido nosotros llegar como con la propuesta de lo que puede ser y que se den como una idea. Y las personas que ya nos han contactado, o sea, que ya hemos tenido como el acercamiento, siempre ya, pues justo, como que entienden que son las técnicas y tienen alguna idea. Oye, no es que tengo el evento de fin de año de mis directivos. Oye, no es que yo tengo una marca de tenis y quisiera abordarlo. Oye, no es que yo una de relojes y el empaque quisiera hacer uno para el Día de las Madres o quiero sacar una colección de no sé qué. Entonces, ya dependiendo de estos lineamientos y primer acercamiento que tenemos con el cliente, se hace una propuesta personalizada. Ya entramos nosotros en vinculación, volteamos con los artesanos, con las técnicas y se presentan como las técnicas idóneas para ese proyecto, ¿no? Esto en co-creación con el artesano se involucra en que la viabilidad, el etcétera, etcétera. Después viene un proceso de prueba, se hacen como algunas pruebas, que si el logo, que si personalizado, que si colores, que si etcétera, lo que se pueda personalizar, porque repito, del 100% del producto es una parte, ¿no? Lo demás es toda la parte artística del artesano que no se debe delimitar, ni se debe ver como una maquila para nada. Entonces, eso es como todo lo contrario, y por eso el proceso es muy personalizado, tanto de nosotros con el artesano para crear como la solución idónea, y de nosotros con el cliente, porque al final cada cliente tiene como sus necesidades especiales y más como en este nicho, ¿no? Como de lujo, de premium, de etcétera, ¿no? Entonces, un poquito así es el proceso, es súper personalizado y por eso tenemos pocas alianzas comerciales, pero fuertes. O sea, es menos cantidad, pero digamos que mayor calidad. Ahora, en cuanto a alcance de producción, pues imagínate, a ver, hay 12 millones de artesanos esperando oportunidades. O sea, realmente el alcance es muy grande. Sin embargo, los procesos también, etcétera, ¿no? O sea, como que
no, que no se puede ver como algo de maquila o de etcétera, sino que siempre como que inculcamos mucho esta conciencia en el cliente desde el principio. Y si no conectan con todo lo que implica colaborar con artesanos, sabes que simplemente no es suficiente para nosotros, ¿no? Entonces, sí nos ha tocado el decir, no, pues no, o sea, o por temas de precios de comercio justo, que si mayoreo, o sea, ¿cómo mayoreo? ¿Cómo yo le puedo decir a un artesano, en lugar de trabajar 5 horas, trabajas 10 y te pago menos? O sea, no es un tema de maquila. Las máquinas, entiendo, digo, yo estudié Derecho, no tengo idea de procesos industriales, pero ahí sí se pueden eficientar recursos. Aquí a lo mucho la compra de insumos, kilo y así, pero de una artesanía los insumos es, o sea, te puedo decir que menos del 1 o 2%. ¿Por qué? Porque las artesanías vienen de procesos, pues al final ancestrales, en donde utilizaban lo que tenían a su alrededor de manera natural para crear las piezas, ¿no? Entonces, la verdad es que los insumos no representan gran parte de la artesanía, ¿no? Entonces, si nos piden precios de mayoreo o empiezan con ese tema de justo verlo como maquila, simplemente no es suficiente para nosotros y pues lo dejamos ir, ¿no? Entonces, si hacemos como este filtro, somos súper sensibles, y todo es muy personalizado. Y entran elementos, gracias Tania por aclararlo, propios de la naturaleza del producto que están manejando. Hay tiempos, hay procesos que no se pueden hacer más rápido, aun cuando así se deseara, porque es parte de una esencia humana la que se está reflejando en esa artesanía. Entonces es algo bastante interesante y a muy grandes rasgos, Tania, algunos de los datos que mencionan, que seguramente pues, se van a ir actualizando, yo espero, en poco tiempo. Hasta la fecha han trabajado con más de 100 artesanos, alrededor, bueno, creo que son 30 técnicas diferentes más o menos, y están básicamente ahorita orientados, a menos que me aclares un poco o me actualices el tema, 5 estados de la República Mexicana o tal vez un poco más que están ya inmersos en este proceso. Estos artesanos que están involucrados, ¿tienen medios ahora de contactarlos también a ustedes o por ser una iniciativa pues fresca todavía en la búsqueda de siempre de mejorar? ¿Ustedes son quienes van a la búsqueda de ellos o hay esa retroalimentación constante también de que alguien les pueda proponer grupos de artesanos o algunas técnicas que en algún momento ustedes no hayan considerado hasta el momento? Mira, te platico, justo, qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Al final en México, para hacer como esta analogía, hay muchos emprendimientos que colaboran con artesanos, ¿no? Por lo general, el común denominador es que se vinculan con una técnica, dos o pocas, y es como vertical, o sea, son muchos artesanos de lo mismo. Estás en una producción de lámparas o de colchas o de textiles nosotros, por el contrario, es más horizontal, o sea, tenemos diversas técnicas, pero tenemos familias especializadas a cada técnica. Claro que la idea es esto, irlo creciendo, pero de manera responsable. Entonces, por eso tenemos como variedad de técnicas, personalizando proyectos, porque, o sea, nosotros tenemos más técnicas, menos personas, y la idea es, por supuesto, que esto que llegue al cielo y que estén los 12 millones de artesanos vinculados, o sea, es un sueño, o sea, yo feliz, pero es un proceso y lo hacemos de manera responsable. Entonces sí, al principio como que caímos en esta situación de sin tener tanta experiencia en el tema comercial, vincularlos con muchas técnicas, por eso están las 30, a todas hemos impactado como de alguna manera, algunas justamente con el punto de venta en el Hyatt tienen exhibiendo piezas y demás. Sin embargo, son menos, son alrededor de unas 12 con las que hemos tenido ya proyectos más personalizados. Entonces, realmente ahorita, por decirlo así, todavía no tenemos experiencia suficiente con estas como para de manera responsable ampliar nuestra cartera de artesanos, ¿no? Incluso con algunas de las técnicas, por diferentes temas también ya internos a la comunidad, hay algunas que tienen reglas internas muchísimo más complejas para, digamos que para modificar algunas cosas de la técnica, y modificar me refiero a, en lugar de hacer un bordado en manta de parisina, que lo puedan hacer en un telar que hace otra comunidad, o sea, subir la calidad de las cosas, pero es complicado. Entonces, sobre todo en el tema de textiles nos hemos visto limitados con algunas técnicas, con todas las que están ahí tenemos como contacto, sin embargo, hemos colaborado muy de cerca con menos técnicas y ahorita estamos en esta etapa de como, pues al final nivelando todas estas técnicas para posteriormente seguir haciendo más grande la comunidad artesanal, ¿no? Entonces, no sé si esto responda un poquito tu pregunta. Esos 100 artesanos, pues al final son de las diferentes familias artesanas y es un número relativo, porque si llega a haber alguna colaboración con alguna marca o algún pedido o alguna cosa en donde se necesiten más artesanos, claro que se les abren las puertas a los artesanos que estén cerca de la familia que nosotros ya conocemos, tenemos contacto y así, ¿no?
Entonces, porque también nos vinculamos con los artesanos de saber qué son los artesanos auténticos. Déjame te platico que en México, tristemente, hay varias comunidades en donde internamente hay una mafia, en donde una artesana se vuelve la líder artesana y esa líder artesana se queda con la mayor parte del trabajo sin realmente pues, ya, bajar los fondos a quien hizo las cosas, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, pues no, o sea, ahí se vuelve como un intermediario más entre nosotros y el artesano. Entonces lo que hacemos es irnos directamente con familias artesanas. Tenemos un artesano responsable, pero aquí la diferencia de lo que hacemos es que a ese artesano líder y responsable le damos un bono por proyecto por su liderazgo y responsabilidad. Y liderazgo te hablo de, ok, checar bien que los colores, que las medidas, que si la paquetería, que si, etcétera, independientemente a la mano de obra de cada artesano. Y al final, ese artesano líder también puede hacer cosas que se le paguen por las piezas que ellos hicieron, ¿no? Entonces tenemos como unos formatos en donde el artesano líder se encarga como de bajar el recurso y entonces que se lo entrega a los otros artesanos dependiendo de las piezas que hicieron y el artesano firma y de esa manera nos aseguramos que no haya una mafia interna, ¿no? Seguramente hay muchas cosas que nos faltan mejorar y mapear, pero esa es la solución que hemos encontrado a esto que está pasando. Y repito, pues, o sea, estandarizar como este proceso tan selectivo con las comunidades que ya tenemos es un reto. Entonces, para ampliar nuevas técnicas o incluir más artesanos, lo vamos haciendo conforme vamos también introduciéndonos en el mercado y lo hacemos de manera responsable. Increíble, Tan. La verdad que el tema artesanal, que de por sí se ha descuidado desde el punto de vista comercial, con lo que ya comentamos, el regateo y las malas prácticas, pues es un mundo, me imagino bueno, a veces quienes tenemos la fortuna de vivir en país que tiene una larga tradición artesanal, creemos, ¿verdad? Y a veces nos creemos expertos en hablar de las artesanías mexicanas. Creo que en tu caso, tus socios, pues yo creo que no dejan de maravillarse de la riqueza Sí. artesanal que hay en el país y de lo complejo que es, porque prácticamente es un caso de estudio diferente, cada región, y dentro de cada región, dentro de cada familia, estos elementos que tú ya mencionabas, que tristemente van haciendo también más lento un proceso de reconocimiento artesanal, pero ustedes han tenido un impacto muy rápido y vuelvo a hacer mención, es una iniciativa muy fresca, muy joven, pero una estadística que también tomo de uno de los documentos que comparten en su información, en un rango de 14 meses aproximadamente se estima un ingreso generado para los artesanos, esto es a junio del año 2022, 771,378.32 pesos, ¿no? En pesos mexicanos, nada más como un dato estadístico. Sí, Que, no. que, Ha sido ajá, más, o sea, realmente ese número es como estadístico entre los números generales, es como para dar un poquito como el panorama de lo que se ha hecho, al final teniendo 3 aliados comerciales y demás, ha sido un gran impacto. Y también haciendo hincapié que dentro del equipo de Tux Mexico están los artesanos, están los líderes artesanos, pero seguimos siendo Cintia, yo y una persona como corresponsal en Ciudad de México. Hemos tenido un crecimiento súper orgánico interno, dependiendo de también el crecimiento que van teniendo los artesanos, ¿no? O sea, aquí no es un tema de nada más potencializar y bla, 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 el modelo de negocio y lo que sea, sin que los artesanos vayan teniendo ese crecimiento. O sea, imagínate el tema del Hyatt, que te comenté que fue la primera colaboración en grande, estuvimos con sola esa colaboración, o sea, viendo todo el tema de que, a ver, artesanos, envíos, imprime guías, el inventario, bla, 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 o sea, fueron como mayo, junio, julio, agosto, como 4 meses de decir, ok, primer cliente y fue un cliente grande, fue la colaboración con Hyatt, ok, no más, o sea, de verdad no quiero a nadie, súper enfocadas nosotras a entender cómo se tienen que hacer las cosas para entonces, ok, otra colaboración más, y entonces entró por ahí un municipio con nosotros, ¿no? Otra colaboración más, y entonces entran este año apenas Rosewood y así, o sea, ha sido un crecimiento en la parte comercial ajustado al tema artesanal, no al revés, o sea, no los artesanos se están ajustando al crecimiento comercial, que sí podría ser muchísimo mayor, y entonces sí, de esta forma, pues sí, los ingresos es un número relativo de cómo se han ido haciendo las alianzas comerciales, pero creo que el mayor valor y que no se refleje en números es lo que los artesanos han tenido que pasar y aprender y nosotros también para llegar a poder a generar este número, ¿no? No simbólico, porque realmente sí tiene un valor y representa mucho, pero, o sea, sí hay un antes y un después para las familias artesanas que colaboran con nosotros de esos ingresos, ¿no? O sea,
imagínate, o sea, para ellos, digo, y esos 700,000 pesos han sido distribuidos de manera diferente, algunas técnicas han sido más beneficiadas que otras, ¿por qué? Por las oportunidades que se han presentado en el mercado, pero pues sí es un antes y un después en sus familias, porque también es importante decir que ese dinero no se ha distribuido en 12 millones de artesanos, porque de cuánto estamos hablando casi que por persona, ¿no? Entonces sí, ahí como dando un poquito el contexto de lo que implica esa cifra y de cómo realmente se ha generado, ¿no? O sea, el crecimiento de las alianzas comerciales o clientes, ahorita ya lo estamos impulsando mucho todavía, pero porque hemos ido haciendo como muy fuerte cada una de las alianzas anteriores, ¿no? Y en el camino también, Tania, me imagino que han venido consolidando, aparte del conocimiento de técnicas, de la relación con artesanos, todo el interior, ¿no? El trasfondo operativo que ya nos comentabas. Y creo que la palabra clave aquí que nos abre el panorama a todos es un proyecto. No es nada más voy y compro y ahí Exacto. está. Es No, todo un proyecto, porque bueno, hablamos de muchas técnicas. Menciono algunas que menciono acá, que están aquí: la alebrije, alfarería, talabartería, tejido, bordado a mano, telar de pedal, telar de cintura, bordado a máquina, y dentro de estas una subclasificación en la que cada producto, si ya bien mencionábamos que para el artesano es único, que me imagino que el tratamiento del proceso administrativo o comercial es también diferente. Quisiera mencionar, porque hay unas garantías que ustedes también trabajan en la página y se me hacen muy interesantes que los conozcan. Me imagino que uno de los grandes retos que tienen para el llevar el producto final son los logísticos, la entrega de la mercancía. Y de hecho, ustedes hacen mención para posibles preguntas, ¿no? En la sección de preguntas frecuentes. Bueno, ¿y qué pasa si no sí. me llega? ¿Y qué pasa si en el camino sufre algún desperfecto, no sé, las piezas de barro, pues esperemos que no les haya sucedido, pero puedan llegar No, sí, ya, claro que sí ya nos ha pasado. lastimadas. ¿Cómo han manejado este proceso, Tania? ¿Hay una colaboración especial con alguna empresa? O me imagino que es un reto. Hablamos de comunidades rurales en las que no hay, a veces en ocasiones también, facilidades para tener 3 o 4 empresas que se dediquen a entregas y que probablemente si se dedican a ello jamás han tenido la necesidad de transportar estas mercancías con características tan únicas. Ese sería uno de los puntos que tal vez han batallado. No sé si puedes Sí, no, comentarnos algo al respecto. es un reto, o sea, definitivamente es un reto, de hecho, dentro de como los roles internos dentro de la empresa, yo veo todo el tema de logísticas y demás. Actualmente colaboramos con UPS, tenemos un convenio de tarifas que benefician, también en otro sentido con DHL, pero más o menos con esas dos empresas. Para paquetes como de 3 kilos para arriba es donde nos conviene hacer esos convenios. Si son paquetes más chiquitos, por ahí usamos una plataforma que se llama Sky Dropbox. Y sí es un reto, ¿por qué? Porque en las comunidades, por supuesto, que no en todas hay paquetería y a veces la paquetería más cerca está 6 horas. Entonces, explícale al cliente que por una blusa o por un jarrón, pues tiene que cubrir los costos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también buscamos colaboraciones como un poquito mayores, pero bueno, sí, es un reto y como lo hemos solucionado es tal cual, a prueba y error, buscando el cómo, porque cuando recién iniciábamos con el modelo de negocio, fue como desde un inicio, pum, red flag, o sea, va a ser uno de los retos, va a ser uno de los retos, que al final, justo, o sea, no sé, o sea, podrías verlo como el problema por el cual nunca se ha propuesto una solución así en el mercado, y no, aquí fue como, pues bueno, hay que encontrar la solución, o sea, entonces fue a prueba y error con las comunidades, tenemos por ahí ya varias estrategias internas que hemos innovado para pues hacer que los paquetes puedan llegar a las paqueterías de las ciudades más cercanas, sobre todo en el tema de Oaxaca y Chiapas, que son los dos estados como con más diversidad y cantidad de artesanos, no digo que como los mejores, hay en cada estado, o sea, ahí tiene como pues al final sus propias técnicas, Michoacán también, pero bueno, Oaxaca y Chiapas tienen muchísimos, o sea, hay muchísimos artesanos, muchísimas técnicas diferentes, y sí son al final también estados que no tienen tantas paqueterías presentes distribuidas en el territorio, ¿no? De cada uno. Entonces, pues sí, es un tema de ver cuál es la paquetería más cercana, cuál es la logística, el artesano cada cuánto puede ir o cómo le hacemos, que si tenemos otros aliados que nos ayudan, que recogen paquetes, el costeo de eso, el tema del empaque, porque pues, cuando son textiles, como sea, ¿no? Pero cuando son barros, como bien dices, y cuando van al extranjero, y cuando son grandes, entonces que si tienen que ir en madera, pero entonces la madera tiene que ser verificada para que pase aduanas, para que, o sea, aquí yo te puedo desglosar muchísimas cosas y seguro sigo aprendiendo, no soy experta, pero sí ha sido uno de los más grandes retos del tema de logística. A prueba y error, se nos rompe algo, siempre tratamos de que todo vaya con seguro de mercancía, entonces ver las reclamaciones con la paquetería, ha sido
o sea, digamos que no es la mayoría de piezas con las que nos pasa esto, también justo de eso hemos aprendido cómo hacerle para que cada vez sean menos, pero sí pasa, ¿no? Y al cliente sí le tienes, y justo si estás vendiendo un servicio premium o de alta calidad, tú le tienes que dar la seguridad de que esto pasa. Recientemente mandamos unos escaleros al hotel de Cape en Los Cabos y llegaron algunas piezas rotas. Justo yo ya, previendo eso, ya teníamos como un margen de piezas extras porque se rompían, entonces las volvimos a mandar. Y, pues sí, al final, o sea, ir dándole como solución, no solamente al tema de logística con las comunidades, sino de cómo le solucionas al cliente si la pieza le llega mal, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, a veces sí es decirle, oye, pues te entrego en tanto tiempo porque la vamos a hacer desde cero, lo más parecida posible, ¿no? Porque también pasa, o sea, si tú vas a un lugar en donde hay jarrones, que pueden ser jarrones de súper buena calidad, y por buena calidad me refiero a que el artesano dedicó mucha inspiración en hacerlo, y dices, oye, pero ese y ese tienen como el mismo dibujo calado, tú acércate, ninguno es igual a otro. Y el artesano no agarra una plantilla y dijo pum, pum, y pum, no, que aún así es un proceso manual, pero no, o sea, es dibujado a mano, ¿no? Entonces sí, pues se le explica al cliente, ¿no? Dependiendo de la naturaleza, cuál es la solución que proponemos, pero siempre hay una solución. Entonces, repito, o sea, sí para nosotros es súper importante antes de empezar a hacer vinculaciones con clientes o aliados comerciales que sepan todas estas vertientes que pueden ir pasando por colaborar con artesanos y que estén dispuestos a tener flexibilidad en este sentido. Y por decir flexibilidad, no digo deslinde de responsabilidad por parte de nosotros, no, siempre proponer una solución, pero justo que se entienda la solución que estamos proponiendo. Gracias, Tania. Y creo que Tooth México está abriendo brecha, efectivamente. Creo que, bueno, en la vida académica, probablemente muchos emprendedores han visto el potencial de las artesanías, pero al ver la cantidad de retos dicen, no, pues esto ya no. Y mucho menos, sí, y mucho menos llegar a pensar que quieran hacerlo con un enfoque social. Si ya desde el punto de vista meramente comercial, de ganar y sin importar un poco el desarrollo de la comunidad, ya hay un freno, ahora pensándolo todavía, respetando todas esas estructuras, es trabajar realmente con muchas restricciones. Recientemente veía, Tania, no sé si me equivoco, otro elemento que considero importante mencionar es el tema del pago, ¿no? La distribución de estos recursos. Y creo que recién, no sé si estoy equivocado, Tania, acaban de generar ya un modelo, una alianza para que esto sea mucho más eficiente en los pagos, o creo que está manejando algo electrónico por ahí. Pues mira, es el segundo tema. O sea, bueno, la verdad es que los tres grandes retos es todo el tema de impacto social, o sea, el posicionamiento de las técnicas, comercio justo y demás, logística y el tema del pago a la artesano. Actualmente vamos cuidando, o sea, el ingreso que va teniendo como cada artesano en la cuenta para que no vayan a tener temas fiscales y también, pues, digo, sí, como al final sí no todos los artesanos están regularizados, es más, en su mayoría no lo están. Sin embargo, también nosotros, digo, acabamos de empezar ya estamos como constituidos, bla, 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 un contador con el que tenemos ya una colaboración para empezar a regularizar los artesanos. Es decir, como no son mis empleados y no van a ser mis empleados por la misma naturaleza social del proyecto, eso no está bien. Y no solo por una estrategia fiscal y por ahorrarme impuestos lo haríamos, o sea, jamás. Entonces, por contratos de asimilarlos a salario o incentivarlos, o sea, justo ver qué necesitan, ¿para qué? Para que puedan ser un reciclo, o sea, ok, la firma electrónica, bueno, entonces los acompañas, ¿no? A la cita, ellos pueden ir a la cita perfectamente, pero en el cómo, por qué, que tengan la confianza de hacerlo, que si a veces digo, yo entiendo ahí algunos temas porque me lo enseñaron en la carrera, pero por ejemplo mi socia que es diseñadora entiende muchos temas, pero algunos otros pues no son de su expertise porque son cosas muy técnicas, entonces lo mismo pasa con los artesanos, ¿no? Entonces es un reto, no está 100% regularizado, yo te podría decir que estamos en proceso de regularización, actualmente sí les pagamos no en efectivo, tienen tarjetas, sí, todos los artesanos en general tienen tarjetas, para ellos ya es muy fácil sacarlas con todos estos bancos como Banco Azteca, Bancoppel, Bancomer, algunos y demás. Entonces por ahí vamos haciendo la dispersión de fondos, tratando de no rebasar los límites mensuales y también entendiendo que al final, y así se los explicamos a ellos, o sea, por el hecho de colaborar con nosotros no significa que dejen de hacer todo lo que están haciendo, y más en esta etapa tan temprana. Ojalá en un futuro, por decisión propia, o sea, que el artesano decida, digan, ok, pues me quedo con lo que Tux Mexico me presenta como proyectos, ¿no? Pero ahorita no tenemos la cantidad de proyectos para hacerlo así todavía, por el crecimiento responsable que te comentaba, entonces ellos siguen como, pues al final haciendo lo que hacen, ¿no? Y eso nos ha dado las bases para saber cómo pagarte, o sea, que ya tienen, no te digo, o la tarjeta o algún método de pago y les vamos haciendo la dispersión de fondos. Y un artesano en algún mes ya recibió mucho, bueno, entonces a través del primo o de
etcétera, ¿no? Siempre pidiendo como sus comprobantes de que se da el dinero. A ver, al final ha sido un proceso de aprendizaje, no está todo regularizado y súper en control, porque también no puedes forzar al artesano de la noche a la mañana a cambiarles toda su estructura y fírmame y hazme, y entonces ahora imprima, y entonces ahora que te firmen todos y así. También ha habido riesgos que hemos tenido que tomar en cuanto a las formalidades. ¿Para qué? Para ir respetando el proceso, pero no perder de vista hacia dónde vamos, ¿no? Y realmente cuál es la intención y lo que sí se quiere. Pero sí, así es como lo hemos hecho. Increíble, la verdad que yo sé, porque lo vamos a platicar en un momentito más, que hay algo muy poderoso que las mueve a ustedes para hacer todo esto. Simplemente de escucharte en esta última parte que comentabas, wow, ¿no? Estar preocupado por la mercancía y por los pagos y por los temas fiscales, que era un tema que ahorita sale a luz. Bueno, realmente es un compromiso, es una misión de vida, es un legado, así lo mencionaban por ahí. Ahorita vamos a platicar de esto, porque lo dejamos para el final también como un cierre muy enfocado al tema. Pero antes de llegar a estos puntos más específicos, Tania, ¿qué ves para Tux México en un mediano largo plazo? ¿Cuál es el siguiente elemento? ¿Qué es lo que esperan lograr para ir consolidando más este proyecto? ¿Hay oportunidades para personas que nos escuchen de integrarse a Tux México? ¿Hay ese esquema? ¿Qué necesitan más en este momento? Mira, te platico, sí hemos tenido la fortuna de recibir como algunas, pues sí, algunas personas interesadas a través de correo y demás. Realmente ahorita seguimos en una etapa como de consolidación de modelo de negocio, de pilares sociales y demás. No hemos delegado todas las tareas, Cintia y yo, mi socia. ¿Por qué? Porque necesitamos y queremos saberlo hacer como todo muy bien. Sin embargo, a corto y mediano plazo es hacerlo escalable, es decir, justo empezar a crecer el equipo, la red, bla, 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 por ende las colaboraciones, etcétera, etcétera. Eso es como lo que viene, es decir, hacer escalable la parte interna, que ya realmente te puedo decir que ahorita ya tenemos experiencia, Cintia y yo, en todas las áreas como para empezar a delegar. Entonces sí, también estamos como fondeando el proyecto con las colaboraciones que ya tenemos para de esta forma evitar recaer en algunos créditos y demás, sino que tener la liquidez para consolidarlo lo más posible, en tanto pues si se necesita una inversión, ir a bajar fondos de algún venture capital o lo que sea, pero ya con un modelo de negocio mucho más estructurado, con muchos más datos que te permitan tener una mejor negociación, ¿no? Con todos estos inversionistas. Entonces sí estamos tratando de estirar la liga lo más posible a esto. Repito, lo que nos ha dado la oportunidad de hacerlo es como la liquidez que hemos tenido, o sea, por no desde el principio hacer un esquema enorme, cuando ese esquema enorme a nivel interno no le puedes dar tantos proyectos comerciales que lo vayan a sostener. ¿Por qué? Porque entonces implicaría haberle exigido a la comunidad artesanal pues, hacer cosas en donde no tenía ni experiencia ni nada. Entonces sí, el tema de la experiencia con los artesanos lo tenemos bastante avanzado, sigue un poquito el tema de consolidación interna para hacerlo escalable y posteriormente pues ver como nuevas oportunidades en el mercado internacional, y para eso si se necesita inversión, pues justamente ver todo el tema de inversiones y demás. Entonces sí, las personas que nos han contactado, pues justamente es súper lindo, porque evidentemente ahorita no ha sido por un tema de wow, cuántos clientes o bla, 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 es un tema social. O sea, ahorita lo más fuerte que tenemos es el tema social, porque es en lo que más hemos trabajado. Entonces las personas que se nos han acercado en esta etapa están guardaditas ahí en nuestra cajita de preferencias para el día que se presente la oportunidad, porque para nosotros lo más importante es pues que conecten con el tema social. O sea, ya el cómo y las destrezas y las habilidades que cada quien tenga, pues evidentemente en una empresa hay en algún lugar en el que se pueden aprovechar, pero el conectar con el tema social creo que sí es algo de corazón, que si lo tienes, que si no, no, y para nosotros es indispensable. Entonces, pues sí, eso viene como en una etapa posterior, te digo como en corto y mediano plazo, pero más o menos esa es como la visión que tenemos, y sí realmente es hacer un antes y un después en México en la comunidad artesanal, y hacer este modelo replicable tanto en México como en países latinoamericanos o países que tengan situaciones similares con los artesanos, hacer un modelo de comercio justo público que lo puedan usar otras compañías que colaboran con artesanos, repito, otros países, etcétera, y este modelo perfeccionarlo. O sea, si yo me pongo ahorita a desbloquear el modelo que tenemos, seguramente hay un y mil cosas que en 3 meses se puede decir, esto se modificó, se cambió, etcétera, ¿no? También estamos en proceso de certificación para una B Corp o empresa B,
necesitamos tener un año de constituidos, todavía no tenemos un año de constituidos, pero ya tenemos mapeado todo lo que se necesita, es decir, ya cumplimos con varias cosas que te piden para ser una empresa social B certificada, aunque no tenemos la certificación todavía. Estamos en proceso de tramitarla y demás, ¿no? Entonces, sí, digo, a grandes rasgos esos son los pasos que siguen y todo, pues ahora sí que todo se va a ir adaptando a lo que se vaya presentando en la comunidad artesanal y claro, también en la sostenibilidad de la empresa y en la parte comercial. Repito, tiene que ser un equilibrio. Gracias, Tania. Y la propia página que verán ustedes en las descripciones de los diferentes medios en que vamos a difundir este episodio, está muy claro, hay una frase que dice priorizar el bienestar de la comunidad artesanal. O sea, sobre esto vamos, y si esto funciona, todo lo demás pues irá caminando con el ritmo, el espacio. No dudo que la comunidad inversionista tenga una buena respuesta, porque creo que ustedes están ofreciendo soluciones que de por sí ya podíamos visualizar que existían y las que están surgiendo en un futuro también paso a paso. Y también hay una mención que no quiero dejar pasar de lado, Tania, en la propia página. Hay un elemento que se prevé en un plazo, espero mediano plazo, desarrollar un modelo perfeccionado de comercio justo. Es precisamente lo que hemos venido platicando, porque ahí estará la semilla que cambiará la mentalidad detrás de un sistema comercial. Hablamos de tema de conciencia, de cambio de paradigma, y otro concepto, consumismo sin propósito. De esta forma podremos garantizar que todos los artesanos comercialicen de manera justa y responsable, y ahorita ya abrirás el abanico, no solo de México, sino también de toda esta región latinoamericana, que bueno, si ya no nos terminamos la riqueza artesanal de una región de México, me imagino lo que podrá ser todo Latinoamérica involucrado en esta dinámica de negocios, Tania. Y entrar un poquito al toque personal con el que queríamos ir cerrando este episodio. Primero, una pregunta para ti, Tania. Tu formación es como abogada. Me imagino que esto es un mundo, bueno, hay algunos temas que seguramente sí son más cercanos a ti, los procesos legales y demás. ¿Cómo resumirías este aprendizaje de TUC Mexico más allá de tu área de experiencia? Porque creo que me parece que eres una de las personas que he entrevistado que todos los días sale de su zona de confort, porque todos los días se encuentra con temas que ni siquiera sabía que existía este concepto, ni siquiera sabía que había alguien que se especializara en esto, o hubiera este tipo de problemas. ¿Cómo ha sido? Me imagino que ha habido un cambio muy profundo también en tu manera de ver la vida, me imagino en general, profesional y personal. ¿Cómo podrías compartirnos esta experiencia, Tania? Mira, te platico un poquito hablando de mi tema personal. Bueno, pues yo abogada, yo tuve la oportunidad de trabajar durante 2 años mientras estudiaba la carrera en la firma de abogados Baker McKenzie, no sé si lo ubican, pero bueno, desde segundo semestre tuve la oportunidad de estar colaborando, prácticas, luego como pasante y demás en diferentes áreas. Y pues realmente, te prometo, yo era feliz. O sea, me encantaba la firma, a ver, la exigencia que tienen es increíble. Entonces, cada día yo ya estaba en mi zona, o sea, salía de mi zona de confort. Yo llegaba con algo y formato, redacción, el fondo. O sea, primero perfeccionar cosas de formato, después hablamos del fondo, ¿no? De ya cosas jurídicas. Entonces, bueno, esas cosas me hicieron desde que yo probé de primera instancia el tema laboral, salir de mi zona de confort, lo cual agradezco muchísimo. Me dieron muchísimas bases para lo que hoy estoy haciendo, pero yo me sentía contenta, me sentía feliz, ¿no? Pues, empezaba a tener como mis propios ingresos y te empiezas a mantener como en algunas cosas, empiezas a tener independencia, yo foránea en Guadalajara, que eran las oficinas en las que estaba, etcétera. Entonces yo me sentía como plena y satisfecha, ¿no? Y después se presenta la oportunidad de este proyecto y te puedo decir que ahora, o sea, lo único que puedo decir es que la vida es perfecta. O sea, creo que si me hubieran presentado las oportunidades en forma diferente, definitivamente no hubiera sido como si fui de feliz en Baker McKenzie, porque la satisfacción y la felicidad que me da este proyecto, la forma en cómo realmente conecto con mi sueño es algo indescriptible. Y yo creo que es de ahí en donde se encuentra la fuerza, que yo te puedo decir que no es fuerza, es simplemente la motivación de no ver cada situación como, sí, no, es que justo ese es el problema por el que nadie ha colaborado con artesanos. Claro que hay 20, pero siempre va a haber una solución a todo. O sea, todo en esto ya tiene solución, menos por ahí dicen la muerte, ¿no? Entonces, encontrar la solución a todo, ¿por qué? Porque
cuando le encuentras viene una satisfacción que te dice wow, y que entonces viene justo ya para mañana viene el nuevo reto, que entonces dices, hombre, o sea, traes la motivación de un día anterior, ¿no? Pero justo es como vivir el momento presente. Si tú no volteas a ver todo lo bueno que te está pasando, en este momento no vas a encontrar la motivación para los problemas que se puedan venir el día de mañana, que ni siquiera los llamaría problemas. Yo los mencionaría más como situaciones a resolver, que literalmente eso son, unas más complejas que otras sí, unas con más riesgo que otras sí, etcétera, pero son situaciones que resolver. Entonces, viviendo el momento presente, agradeciendo el estar en donde estoy, el sentir que conecto con mi sueño y ya, yo creo que es lo que me ha hecho como seguir adelante, el ir a ver a las comunidades, o sea, que realmente te vibre eso que haces, es lo que a mí me hace decir, yo no sé si ya encontré la manera y la tengo que seguir perfeccionando, si en un año yo voy a decir mi modelo de negocios cambió 80 veces, eso va a pasar con el tiempo y estoy consciente de que eso no lo tengo seguro, pero lo que sí sé es a dónde quiero llegar, ¿no? A dónde quiero llevar a la comunidad artesanal, a dónde quiero llevar toda esta consolidación a nivel internacional, el tema de reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el cómo me lo irá, me dejo sorprender día a día, entonces como que no estoy cerrada a los retos que se vienen enfrentando pues día a día, ni me sorprenden porque sé que son que van a venir, y justo entre más crece una empresa, entre más empiezas a tener algún tipo de reconocimiento o éxito o lo que sea, pues de la misma manera crece todo a su alrededor, ¿no? Las responsabilidades, las situaciones a resolver, etcétera. Entonces, pues yo te puedo decir que al final esta mentalidad en 2 años es lo que me ha servido, la experiencia que tengo es poca, pero pues sinceramente ha sido sumamente gratificante ser parte de este proyecto que te llena más allá de lo económico. O sea, sinceramente sí es una satisfacción, no sé cómo explicarla, o sea, va muchísimo más allá de lo económico. Y creo que es un mensaje que resume claro lo que necesita un emprendedor social, ¿no? Es este ánimo de sí, conocer el modelo de negocios, cambiarlo cuantas veces sea necesario. A veces tenemos muy en mente la idea de que alguien descubrió la receta del éxito de tal o cual sector y ya nada más se la vive sin hacer nada y siempre buscando cómo disfrutar la vida. Realmente el disfrute es esto que tú lo mencionabas, es estar viviendo un sueño. Y precisamente esto se fortalece más, y es lo que habíamos venido comentando, porque hay un impulso que viene también detrás de todo esto, Tania, un impulso familiar, ya lo comentábamos al inicio, antes de iniciar la grabación. Y bueno, normalmente en los episodios siempre empezamos, o generalmente empezamos definiendo el nombre de la innovación, y más en este caso, pues nada más hemos hablado de Tuxpan-ICQ, pero probablemente, bueno, quienes hablen maya sí pueden saber qué estamos, ¿Qué de qué va significa? esto. Pero platícanos tú la esencia de este nombre y todo el trasfondo afectivo, emocional de este proyecto, que creo es también un aliciente en el día a día de no dejar atrás este reto que hemos visto es enorme que están haciendo, Tania. ¿Puedes compartirnos un poco de esto, por favor? Claro que sí, mira, la verdad es que para mí es un honor poder hablar de la historia de Tuxpan-ICQ. ¿Por qué? Porque me siento honrada de ser yo la persona que está aquí platicándolo. Bueno, Tuxpan-ICQ nace como un proyecto que tenía mi hermana. Mi hermana, ella estudiaba creación y desarrollo de empresas en México, se ganó en el TEC de Santa Fe de México, se ganó una beca para irse a Chihuahua. ¿Por qué? Porque desde chiquitas también tiene mucho que ver con la educación que nos dieron en casa. Al final, aunque mis papás siempre nos inculcaron el tema de México, oportunidades, de que si te quieres ir del país adelante, hay mejores oportunidades, pero justamente estás en un país en el que si no hay mejores oportunidades es porque las personas capaces de crear estas mejores oportunidades no se quedan, ¿no? Pero, o sea, te lo dejamos sobre la mesa desde siempre. Yo de chiquita, pues claro que lo escuchaba y no sabía el trasfondo que tenía, no tenía a lo mejor la madurez de entender realmente eso, pero pues en este sentido la educación, a donde íbamos de vacaciones y demás, ya estábamos conectados con el sector artesanal. O sea, ya era el ir a Barrancas del Cobre, el ver a los tarahumaras, el ir a Chiapas y demás. Entonces, bueno, mi hermana siempre tuvo el sueño de hacer algo con artesanos. Y decir, es que de verdad la gente no valora. Y también hay el tema internacional. Y decir, es que si exportamos, claro que los Estados Unidos, o sea, los Estados Unidos, los estadounidenses, los gringos, los canadienses, los europeos, claro que lo pagan. Claro que en México, justo como lo ves al lado y ves la persona quien lo hizo, dices, no tiene valor, ¿no? O sea, pero realmente es un tema de, en el momento en el que se logre posicionar de manera correcta en el mercado internacional y veamos cómo si vale, va a ser el aprendizaje que necesitamos como mexicanos para voltear y decir, no, sí vale, y yo soy mexicano y qué orgullo, y ahora sí. Y va a pasar, pero bueno.
así es la mentalidad un poco del mexicano, ojalá y me equivoqué y ojalá seamos los mexicanos los que pongamos el ejemplo, pero bueno. Entonces, pues bueno, ya como que siempre tenía esa inquietud, ¿no? Se gana esta beca, se va a Chihuahua a principios de 2019, que justamente yo tuve la oportunidad de estar estudiando un semestre fuera del país, entonces yo estaba en España estudiando un semestre de la carrera, y yo estaba trabajando en Baker, entonces renuncio para irme a trabajar a estudiar a Barcelona un semestre, y fue el primer semestre de 2019, el mismo semestre en el que mi hermana se mueve a Chihuahua porque se había ganado la beca en Chihuahua. Esta beca consistía en un acompañamiento de un año, es decir, todo 2019, en donde ella podía seguir cursando su carrera allá, pero tenía X presupuesto y asesores, o sea, como específicos para desarrollar lo que era una idea. No tenías que llegar con un proyecto. Entonces mi hermana se aplicó, entonces un proceso como de filtros y filtros y filtros internos del TEC, le notificaron que quedó, entonces pues fue como, bueno, me voy a Chihuahua, y entonces bueno, vete a Chihuahua. Entonces se va a Chihuahua y ella empieza a trabajar en el proyecto como a principios de febrero, pues bueno, con todo el esquema, ¿no? Del TEC, de cómo, pues cómo llevan todos estos proyectos, que si tu audiencia, que si tu modelo de negocio, tu diferenciador, que el por qué, cómo, visión, o sea, toda la vela, o sea, todo lo que te empiezan a cuestionar para que empieces a aterrizar un poquito tu idea. Mi hermana como que lo aterrizaba, y yo estando en Europa, ella me decía, oye, porfa, te mando esta encuesta, que te la contesten los extranjeros. Entonces yo iba y me decía, oye, entonces me acuerdo de que era unos zapatos o un textil o el barro negro, así que yo sé que es el barro negro, el telar, bla, 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 pero la gente, y yo, la pregunta era cuál te gusta más, ¿no? Entonces como para empezar a ver qué técnicas eran las que más le gustaban al extranjero, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues yo estando acá lo que puedo hacer te ayudo. Entonces de esa manera me mantuve como involucrada en el proceso de lo que yo ya sabía, independientemente de que yo estoy en Chihuahua, que quería hacer, que es la esencia del proyecto, el darle mejores oportunidades a los artesanos, el revalorizar y el que realmente haya un antes y un después para ellos, ¿no? O sea, que esta gran oportunidad que ella vio y el cómo hacerlo era justo lo que empezaba a aterrizar. Entonces mi hermana decide que el proyecto se va a llamar México, y como el logo, como por aquí lo van a poder ver seguramente, así como está, y México significa México en maya, ¿no? Entonces, pues, todo muy bonito, muy lindo, México en maya, ella con sus asesores allá. Y pues, ahora sí que por cuestiones inexplicables, ella falleció a los meses de estar en el proyecto, en mayo de 2019, y pues bueno, ahí viene el shock de realidad, ¿no? Digo, acá de este lado te podré decir mil cosas de lo que fue este proceso, fue algo que no nos esperábamos, fueron causas naturales, literalmente, pues, sin algún antecedente que se pudiera prever. Yo creo que al final, como bien dicen por aquí, todos tenemos una misión, y cuando esa misión se termina, ya la forma en la que trascendemos, pues bueno, es la forma en la que explicamos, ¿no? Como una persona nos deja en este plano, pero pues bueno, sí, tal cual mi hermana terminó con su misión, ella falleció, y entonces yo regresé de Barcelona y tuve la oportunidad de saber si podía entrar a Baker o no. O sea, yo sabía que no era seguro, es bastante complejo por reglas internas que tienen entrar a una empresa así, algoritmos y fórmulas y no sé qué, pero regresé y en el grupo en el que yo estaba trabajando en ese entonces, que era inmobiliario, me pusieron sobre la mesa que podía existir la posibilidad de que regresara, de que aplicara, etcétera. Y me acuerdo, o sea, 2 días antes le habían hablado a mi mamá del TEC de Chihuahua y le dijeron, oiga, señora, o alguien tome el proyecto se pierde. Mariana estaba sola y no hay un equipo que pueda seguir con el proyecto y la beca que terminabas de cuenta ese septiembre de 2019. Mi mamá me habla, me lo dice y sí, entré el duelo súper reciente, como que nunca pensé de que tenía que tomar una decisión en ese momento, pero a los 2 o 3 días me invitan a comer del grupo de Baker, y ahí me dan la noticia de que existía la posibilidad de regresar si quería, ¿no? Y yo, o sea, era lo que quería desde antes de irme a Barcelona, era mi miedo a renunciar, el regresar y no tener lugar en Baker, pero pues bueno, decidí tomar el riesgo. Eso era lo que yo siempre soñé, regresar de Barcelona y poder regresar a trabajar en Baker. Y entonces yo me acuerdo que mi mamá me dice esto, y yo dije, ay, ya luego lo pienso, luego vemos, mamá, ahorita no quiero saber nada, estoy ya abrumada de muchísimas cosas, y llego a esta comida, me dicen esto, y yo, o sea, ahí sí tengo que decir algo ahí, ¿no? Dije, ¿qué les digo? Mira, yo te prometo que no sé de dónde hubo algo adentro de mí, pues que me dijo, o sea, por un lado tengo Baker, en donde si cuidas y haces las cosas bien y todo, de cierta manera puedes tener ya un camino previsto, no asegurado, pero pues sí, como con muchísimo más visión de hacia dónde vas. O nada. Nada, que es una idea, que es pasión, pero que realmente no es nada. No había ni vinculación con artesanos todavía, no había nada. Mi hermana trabajó prácticamente 2 meses y cachito efectivos en el proyecto. O sea, no era nada todavía. Y trabajando medio tiempo y así, porque se podía ir a la escuela, ¿no? Entonces,
yo porque sabía lo que mi hermana quería, o sea, yo por eso entendía que era el proyecto, porque yo sabía hacia dónde quería dirigir ese proyecto, pero pues no había dado nada, ¿no? Y entonces pues ahí te digo como, no sé qué fuese algo que adentro de mí me dijo decirle a Baker, no, ¿por qué? Porque no estoy lista ahorita para rezarse el nivel de exigencia que requiere este trabajo, no me siento preparada y además me presentó otra oportunidad. Entonces, de verdad espero no arrepentirme de esto y no estarlo buscando en un año y si sí, así lo haré porque me encantó trabajar con ustedes, pero en este momento la respuesta es no. Y entonces ahí le hablé a mi mamá como a los 2 días, le dije, mamá, pues yo quiero ese proyecto. Y mi mayor miedo, sinceramente, era ¿no? O sea, el decir, o sea, para mí va a ser tan en serio este proyecto que si no se hace o si yo lo dejo o algo, va a ser un tema de le fallé a mi hermana, o sea, ¿cómo no? Entonces mi miedo era decir, es que si yo entro y veo que, no sé, no es mi sueño, a pesar de que me encantaba el proyecto desde un inicio y la comunidad artesanal y todo, si no es mi sueño, ¿cómo le hago para vivir? O sea, para dedicarle mi vida a algo que no me apasione. Entonces yo no sabía si me iba a apasionar o no realmente. Y ese era mi mayor miedo. Entonces, pues, o sea, ni modo, y dije, lo tomo, y entonces empecé a estar como en contacto con la incubadora de Chihuahua, me dieron la oportunidad de tomar sesiones con ellos en línea, y súper agradecidos con ellos, se llama la incubadora Orión, creo que se llama, y agradecidísima, pero después se acaba el proyecto, y yo dije, ¿por dónde empiezo? Pues, a ver, yo abogada, registro el nombre, ¿no? O sea, tal cual, y el logo, entonces, justo yo tenía clase de propiedad intelectual ese semestre, y me dicen, ¿sabes qué? México no es una palabra registrable, yo que tú complementaba el nombre, como que me lo dejaron sobre la mesa el profesor. Y entonces ahí viene el complemento del nombre, ¿no? Mi hermana se llamaba Mariana Bustamante, pero le decían la pava, era la pava, la pavita, amigos, familia, siempre fue la pava. Y Tux significa pava en maya. Entonces ahí complemento el nombre y de ahí surge Tux Mexicú, que significa pava mexicana en maya, y de ahí viene como el significado del nombre y ya después me llevo el proyecto a Guadalajara, ahora sí que me lo entregan y yo seguía con un proyecto que yo decía, ¿cómo? O sea, por mi verdad, o sea, y más pues, todo el tema sentimental en ese momento, falta de claridad en muchas cosas, pero bueno, me lo llevo a Guadalajara y tengo la fortuna de conocer a Cintia, mi sociedad, o sea, es un ángel, o sea, de verdad, yo siempre digo, y se lo digo a ella y a todo el mundo, a mí mi hermana, así la escogió y me la mandó, yo no la conocía, a mí me la presentan y para mí era el día que yo decida meter a alguien en este proyecto, ¿qué onda? O sea, no es, ay, a ver si funciona, o sea, es un proyecto en donde está el nombre de mi hermana, en donde está su legado, o sea, ¿cómo? ¿No? Y pues bueno, no, tuve la suerte y la oportunidad de coincidir con ella, a la fecha seguimos juntas y estoy segura que, y le pido a la vida que esto sea como por mucho tiempo más, porque es una increíble persona, nos complementamos muchísimo y sobre todo conecta. Ella desde antes ya quería hacer algo con Artesanos, el tema de Artesanos ya lo traía muy de raíz y con todo el tema pues de la historia del proyecto y demás, siempre como que le ha dado su lugar y lo hace suyo, a pesar de que no conoce a mi hermana, siempre me dice que yo la siento presente, la verdad es que es algo muy bonito la dinámica que tenemos entre las tres, decimos, a nivel de ella, energía o al final su granito de arena al poner esa semillita en el mundo, que si bien no fue la persona que le tocó hacerla crecer y esa soy yo, y es Cintia junto con los artesanos y todos los involucrados, pues sí es ella, ¿no? Quien puso realmente la semillita en este mundo y yo digo, en resumidas cuentas, te puedo decir que para mí es un honor pues, cumplir mi sueño, porque hoy estoy segura que es mi sueño, me apasiona y que mi motivo, o sea, mientras yo voy cumpliendo mi sueño, se vaya honrando el legado de mi hermana, para mí es como indescriptible la satisfacción en ese sentido. Increíble, Tania. La verdad, te agradezco mucho el tener esta oportunidad, aunque parte de esto está también disponible en su página web, es parte de ese legado que quieren ustedes Sí, difundir. Y mucha gente creo que se va a sentir identificada con esta historia y si esto llega a crecer, esperamos que sean muchos lugares más allá de México, pues creo que es un mensaje muy poderoso. Este legado real de poder cambiar, transformar la sociedad, el levantarse día a día con infinidad de cosas que no sabemos qué va a pasar para atender toda esta problemática del modelo de negocios. Pero bueno, ahí está, parte de este combustible que mueve a Tux Mexicú es esta bonita historia. Y precisamente para ir cerrando, Tania, al ver y al adentrarme un poco más en la información que ustedes comparten y en esta historia, en lo que platicamos hoy, no dejaba de pensar, hay una historia muy, muy bonita, es un cuento de Bruno Traven, que es un autor que quiso mucho a Chiapas en particular. Se dice que al fallecer sus cenizas fueron esparcidas en la selva lacandona, y él escribió una historia que se llama Canastitas en serie, que por ahí ya en otra comunicación igual te comparto el cuento, Tania,
tú te vas a sentir muy identificada y muchos también que nos escuchen. Canastitas en Serie es la historia de un inversionista norteamericano que llega a tierras de Chiapas, del sureste, no menciona específicamente Chiapas, pero de esta parte de México, y observa cómo hace canastas de forma artesanal. Y se enfrenta con esta realidad del regateo, pues voy a ofrecerle poco y, y yo lo voy a vender con mucho valor en mi país, ¿no? Y efectivamente, eso lo que hacía, compraba muy barato y vendía sumamente caro, ¿no? Porque lo vendía como con una pieza de valor, aunque aquí obviamente lo despreciaba al momento de comprarlo con el artesano. Llega un punto en que esto llega a ser tan buen negocio para él que le empieza a exigir al artesano más y más y más y más. Bueno, ahora ya no quiero 10, quiero 100, quiero... y llega un punto en que el artesano le responde, bueno, vas a ganar mucho dinero, sí, pero yo ya no puedo hacer más piezas, porque él le responde en parte de la historia, y creo que no va a estar de más leerla, porque creo que lo expresa mejor uno otra vez que lo que voy a comentar yo, puede ser muy burdo. Él dice, yo ya no puedo hacer más piezas, porque cada una de las piezas o cada una de las canastitas es un pedazo de mi corazón. Entonces, si yo hago millones de piezas, me voy a quedar sin corazón, me voy a quedar sin alma, y no quiero. Entonces, es un desenlace que seguramente van a disfrutar mejor leyéndolo, pero que es una realidad, son pedazos de alma, pedazos de corazón, pedazos de inspiración que vienen de épocas muy antiguas, que creo que ahora cuando tuve la oportunidad de leer el cuento dije, bueno, esta es una realidad que se está viviendo y es muy difícil que pueda cambiar, pero ahora después de ver lo que hemos tenido la oportunidad de compartir contigo, Tania, con todo el concepto de Tuc México, creo que ojalá tal vez si Bruno Traven también y La Pava nos escuchan, espero que sí, pues puedan compartir esta impresión y decir, mira, si era posible lograr una nueva manera de ver la artesanía de México y del mundo seguramente en un futuro con esta visión. Por ahí te compartiría un poco más adelante ya en forma personal esta Muchas historia gracias. y quise agregarla como un cierre y bueno, y dejarte este espacio final, Tania, para algún comentario último que quieras compartir, algo tal vez que de importancia no te pregunté y quisieras mencionar en este momento o un mensaje final para esta entrevista que disfruté muchísimo. No, pues mira, básicamente como cerrando un poquito, agradezco muchísimo el espacio y el tema final de platicar un poquito de la historia es algo que desde un principio yo me lo planteo, o sea, ser transparente a pesar de que son temas personales, pues decir de dónde viene, porque al final es algo de lo que me siento orgullosa y no por qué esconder, entonces pues sí, también está en la página y demás, y por ahí si la gente me pregunta, lo cuento y lo digo como es, entonces sí, muchas gracias por hacer hincapié que es súper importante para el equipo de Tux decir de dónde venimos y cómo surgió la idea. Entonces, como mensaje final, la verdad es que sí es un reto hoy en día para los emprendimientos sociales. Sin embargo, también quiero hacer una reflexión personal en este sentido, porque creo que no solo a raíz de pandemia, pero tomando como punto de enfoque pandemia, tenemos un mundo un poquito más consciente. Creo que sí se despertaron y se movieron muchas cosas que no son una moda. Es algo que llegó para quedarse, es una transformación social que si bien va pasando de generación en generación, creo que las nuevas generaciones son y somos mucho más conscientes, ¿no? Y ese es el chiste, ir mejorando como raza humana, ¿no? Entonces, pues sí, realmente es un reto ahorita como este choque entre de generaciones y las personas que ahorita están como pues en la parte como más productiva a nivel mundial y demás, que algunos ya tienen muchísimo el enfoque social, otras están en este proceso de transformación y estas nuevas generaciones que venimos con propuestas nuevas, todas ya traen muchas bases sociales, pero yo creo que es algo hacia donde el mundo va, o sea, es un cambio, es una transformación que va a llevar tiempo, pero es algo que llegó al mundo y llegó para quedarse. Y simplemente digo, aquí en Tux Mexico, para todos los que nos están escuchando, nuestras puertas están abiertas para también el tema de responsabilidad social en las empresas. Al final, el tú hacer parte dentro de tu modelo, dentro de tu cadena de algo, a los artesanos de manera social, cuidando todos los pilares que eso implica, pues ya estás teniendo un impacto y una transformación dentro de tu empresa. Entonces, somos unos aliados para todas aquellas empresas que quieran hacer algo social, que quieran vincularse con artesanos y demás, y también a los nuevos emprendedores sociales, el decirles que al final somos un equipo y que realmente sí es un reto, sí es complicarte las cosas, pero complicarte en qué sentido, la satisfacción se multiplica, o sea, sí la parte económica, lo que sea, pero la parte de satisfacción personal es algo que ni siquiera se puede comprar, entonces yo me quedo con esto, se los dejo, y es un poquito la reflexión final que les puedo decir sobre mi transcurso en
en el tema de los emprendimientos sociales. Muchísimas gracias por escucharnos y ahí nos pueden encontrar en todos los datos que les van a dejar por ahí para hacer comunidad, que al final es lo más importante. Gracias, Tania. Realmente es un gusto haber coincidido, haber tenido esta oportunidad de platicar contigo y sobre todo que en esta novedad y en esta frescura que están poniendo en el empeño de su emprendimiento social, abrir las puertas cuando tengan la oportunidad, si así lo desean, de tener un espacio pues, para hablarnos un poco acerca del crecimiento, acerca de algunas cosas que puedan incorporar, pues este espacio siempre lo tendrán disponible para hacerlo. Efectivamente, estará toda la información en la descripción. Tenemos, bueno, nuestros podcasts básicos que son Spotify, que son Google Podcasts, que son Apple Podcasts. Tenemos también la página, el canal de YouTube. Y actualmente, como muchos de nuestros escuchas lo saben ya, estamos en redes sociales como TikTok, como Facebook, Instagram, LinkedIn y vamos compartiendo parte de esta esencia que queremos que llegue a más personas y seguir siendo testigos de los cambios que están haciendo en nuestro país, que pueden ser fácilmente verificables también en muchas regiones de Latinoamérica y así lo esperamos. Pues muchas gracias a Tuc Mexico, a Tania y a este legado que la Pava nos ha dejado y que vemos que es parte de esta esencia de este emprendimiento. Pues me despido de ustedes, nos escuchamos en el siguiente episodio y muchas gracias, Tania, por acompañarnos en esta ocasión. Muchísimas gracias a ti, Max.